Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. Ahora en esta clase vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver en qué consiste el ejemplo. Vamos entonces, ejemplo. Y el ejemplo consiste en lo siguiente: obtener el valor final de x de t si mi x de s es igual a 5s más 13 sobre s por s cuadrado más 4s más 13. Ya. Para una región de convergencia para los mayores que 0. A ver, para resolver este problema, ustedes tienen que saber qué es el teorema del valor final y aplicarlo en la función x de t. Pero antes que eso, como nosotros tenemos x de s, que es en el dominio de la frecuencia, primero tenemos que pasar de x de s a x de t. ¿Y cómo hacemos eso? Aplicamos la transformada inversa. Si pasamos de x de s a x de t, luego le aplicamos el teorema del valor final a x de t. Y ahí obtenemos la respuesta a la pregunta. Entonces eso es lo que en resumen hay que hacer. Primero hay que pasar la función x de s a x de t con la transformada inversa de Laplace. Y luego de eso hay que aplicarle el teorema del valor final. Entonces, primero apliquemos la transformada inversa y cuando ya tengamos x de t les explico qué es el teorema de valor final, que es algo sencillísimo. Solo es un teorema, una propiedad. Más nos vamos a demorar en llevar la función en el dominio del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo tengo mi función x de s, que es igual a 5s más 13 sobre s, que multiplica a s cuadrado más 4s más 13. Primero debemos observar que esta es una función propia. ¿Por qué es propia? El grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿sí? El grado del numerador aquí es de orden 1 y el grado del denominador es de orden 3. Entonces el grado del numerador es menor que el del denominador, es propia. Ya, hasta ahí no tenemos problema. Lo primero que debemos hacer es obviamente factorizar el denominador. Y aquí es donde empieza la situación. Aquí nosotros tenemos un factor que es s, y aquí tenemos otro factor, pero este factor de aquí es irreducible. ¿Por qué es irreducible? Porque si yo cojo la expresión x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, o sea, si aplico esta fórmula para factorizar esto, no voy a poder factorizarlo, me va a quedar en términos de números complejos. Veamos. Menos b sería aquí menos 4, porque aquí el b sería el 4 que está aquí, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 4 por 4 es 16, menos 4a, el a vale 1, es la constante del s, y la c que vale 13, sobre 2 veces a. Aquí podemos ver que si lo seguimos trabajando nos quedaría así, menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos ese 4 por 13 nos da un valor de 52, ¿sí? 4 por 13, vamos a hacerlo acá. 4 por 3 son 12, pongo 2 y 1, 4 por 1 4, 5, 52 sobre 2a. Entonces aquí a leguas nos da que este valor de aquí, el resultado de aquí es un número imaginario.
Por ser imaginario, entonces no se puede factorizar. Y si sacamos factores serían factores imaginarios. Entonces, esto de aquí es un factor irreducible. La pregunta es qué se hace cuando tenemos un factor irreducible. Esto aquí ya deberían saberlo porque esto lo usan también para cuando les toca resolver integrales parciales, si no me equivoco, por partes. Y tienen que descomponer la integral. Bueno, si no lo recuerdan, esto es así. Ponemos una constante a sobre el factor que sí es factor normal, por así decirlo, que es s, más una constante b que multiplica a la s más d sobre s cuadrado más 4s más 13. O si quieren, en vez de ponerle d, le pueden poner c. O sea, esta es una constante, como se sientan más a gustos. bs más c, por ejemplo. El punto es que por este factor que es irreducible, nosotros tenemos que colocar una constante b multiplicado por la variable, que en este caso es s, más una constante c. Bueno, hasta ahí quedamos. Entonces lo siguiente que hay que hacer es encontrar las constantes. Para encontrar la constante a, como es un factor normal, o sea, un factor común y corriente, aplicamos la propiedad que ya conocemos. Multiplicamos por la variable s toda la expresión, en el caso de x de s, y evaluamos en s igual, en este caso es igual 0 porque es el valor del polo, ¿no? O lo podemos llamar como s igual p sub i, que es el polo. Ya, entonces si aplicamos la expresión sería s, que multiplica la expresión x de s, que sería 5s más 13 sobre s por s cuadrado más 4s más 13. La s se simplifica con la s, y esto aquí lo evaluamos en s igual 0 porque ese es el polo que tenemos aquí, en s igual 0, porque para obtener el polo igualamos a 0 el denominador, y en este caso sería s igual 0, entonces el polo está en 0. Ahora evaluamos. Si yo evalúo s igual 0, me quedaría aquí 5 por 0, 0, es 0 al cuadrado 0, y 4 por 0, 0, me quedaría 13 sobre 13, que es igual a 1. Entonces la constante a vale 1. Así que ya tendré la expresión de esta forma: 1 sobre s más bs más c sobre s cuadrado más 4s más 13. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Como ya tengo la constante a, me falta contar la constante b y la constante c. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a plantear una ecuación. La ecuación la vamos a desarrollar con este miembro de la expresión más la función x de s, la función original. Una ecuación. O sea, ¿cómo sería? Sería 5s más 13 sobre s cuadrado más 4s más 13 y esto está siendo igualado a 1 sobre s más bs más c sobre s cuadrado más 4s más 13. Lo que vamos a hacer es despejar esta expresión, la de aquí. Esta la vamos a despejar. ¿Por qué la vamos a despejar? Porque queremos encontrar las constantes b y c. Vamos a hacer una nueva diapositiva para continuar con el problema. Y copiemos esta expresión de aquí. A la expresión de la ecuación, ¿cómo era?
la función que es 5s más 13 sobre s que multiplica a s cuadrado más 4s más 13, y eso lo igualamos a lo que habíamos determinado hace un momento, que era 1 sobre s más bs más c sobre s cuadrado más 4s más 13. Ya solo hemos copiado la expresión de aquí abajo. Ahí está. ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar esta, las constantes b y c. Entonces empezamos a despejar primero. Si yo despejo esa parte, o sea, despejo ese polinomio, yo tendré lo siguiente. Este 1 sobre s pasa al otro lado a restar, sería menos 1 sobre s. O sea, por el momento tendríamos eso. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es sacar mínimo con un múltiplo aquí. Como este factor de aquí contiene al s, basta con poner solo este factor, s cuadrado más 4s más 13. Si yo divido este factor para el de acá, como son iguales, sería 1. 1 por el numerador sería lo mismo, sería 5s más 13. Si divido este factor para el de acá, se anularía solamente la s, entonces me quedaría menos 1 que multiplica a s cuadrado más 4s más 13. Como lo decía, ¿no? Si yo mando a dividir esto, para esto se simplifica la s solamente y me sobreviviría el s cuadrado más 4s más 13 que multiplico por menos 1. Por eso pongo esto así. Menos 1 que multiplica s cuadrado más 4s más 13. Reduzco. Me quedaría menos s cuadrado menos 4s menos 13. Estoy rompiendo el paréntesis. Continuamos. Abajo copio lo mismo, sería s por s cuadrado más 4s más 13. Y arriba simplifico. Ahora aquí podría simplificar el 5s con el menos 4s. ¿Cuánto nos da? Me daría solamente s. Luego, más 13 con menos 13 se simplifica. Se anula. Más 13 con menos 13. Y me sobraría hasta aquí, menos s cuadrado. Todo eso sobre s por s cuadrado más 4s más 13. Y eso a su vez es igual a que yo saque factor común s en la parte de arriba y me quedaría 1 menos s cuadrado. Perdón, 1 menos s solamente. 1 menos s. Todo eso que simplifica, perdón, todo eso que está sobre el s por el s cuadrado más 4s más 13. Y de aquí yo puedo simplificar esta s con esta de acá. Entonces una vez que tengo eso, ya podría decir que esta expresión solamente es igual a 1 menos s sobre s cuadrado más 4s más 13. Y eso que está ahí, todo eso que está ahí, como todo esto aquí fue el resultado de toda esta expresión, yo puedo poner esto. Esto aquí es igual a 1 menos s
sobre s cuadrado más 4s más 13. O sea, esto es lo que está acá. Porque el resultado de reducir toda esta expresión me dio esto, ¿no? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es despejar esta expresión. Tomamos esta. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar esta ecuación, esta parte de la ecuación, despejando esta. ¿Sí? Vamos haciendo eso. Bueno, lo que tenemos sería lo siguiente. El 5s más 13 sobre el s cuadrado sobre el s que multiplica el s cuadrado más 4s más 13. Y eso es igual a 1 sobre s más 1 menos s sobre s cuadrado más 4s más 13. Veamos, 5s más 13 sobre s por s cuadrado más 4s más 13 menos 1 sobre s que tenemos es igual. Ya lo único que es diferente es que este 1 sobre s que aquí está restando, este lado acá está sumando porque lo estamos mandando al otro lado. Nada más. Este 1 sobre s que está aquí, que aquí está restando, se lo ha mandado al otro lado a sumar. Por eso está aquí con positivo. Ya. Entonces, este 5s que está aquí, esta parte de la expresión es la expresión x de s. Es la función original. X de s es igual a 5s más 13 sobre s por s cuadrado más 4s más 13. Solo la estamos segmentando para que se entienda mejor. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer unas cuantas operaciones matemáticas que nos van a ayudar a llegar a la expresión que buscamos. Miren, tenemos 5s más 13 sobre s por s cuadrado más 4s más 13. Y tenemos 1 sobre s. Aquí hagamos un cambio de signo. Si yo, esto lo pueden entender de esta forma. Si yo saco factor común menos de esta expresión, es lo mismo que yo ponga menos, y al sacar el factor común menos me quedaría menos 1 más s, ¿sí o no? Porque si yo multiplico por menos por menos se hace más, y menos por más se hace menos, y vuelvo a la expresión original. Todo eso sobre s cuadrado más 4s más 13. Luego lo que yo hago es darle la vuelta. Esto es igual a 1 sobre s menos s menos 1. Le doy la vuelta a esta parte. Sobre s cuadrado más 4s más 13. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué me interesó hacer eso? Yo voy a tomar esta expresión, esta de aquí, y le voy a hacer un manejo matemático. ¿Cuál es ese manejo matemático? Lo voy a poner aquí abajo con naranja. La expresión s menos 1 sobre s cuadrado más 4s más 13, sucede que este factor que está aquí es un factor que se puede definir como un binomio incompleto en la parte de aquí. Cuando es un binomio completo sería, por ejemplo, de esta forma. La raíz de s cuadrado es s.
El, del 4 la raíz es 2. ¿Qué valor yo debo completarle para que sea un binomio cuadrado perfecto? Si yo tuviera, por ejemplo, el binomio s cuadrado más 4s más 4, este sería cuadrado perfecto porque esto se puede representar como s más 2, si no me equivoco, al cuadrado. Eso es un binomio cuadrado perfecto. Pero en este caso aquí me faltaría el más 4. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Cojo el binomio abajo, s cuadrado más 4s, y le sumo el más 4 que hace falta, más 13, y le resto el 4 para que no se altere la expresión. Pero agrupo esta parte. ¿Por qué agrupo esta parte? Porque aquí está mi binomio cuadrado perfecto. Entonces yo tendría s menos 1 sobre, ya el binomio cuadrado perfecto lo factorizo, sería s más 2 al cuadrado y más 13 menos 4, que me da un valor de 9. Y esta expresión es completamente equivalente a la primera. Entonces yo puedo decir que esto que está aquí es igual a 1 sobre s menos la expresión s menos 1 sobre s más 2 al cuadrado más 9. Hasta ahí. Lo siguiente que voy a hacer es, vamos a tratar de ese s menos 1 equipararlo con este s más 2. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo podemos hacer eso? Copiamos este 1 sobre s de la misma forma. Este 1 sobre s lo copiamos. Menos. Acá. Para que el s menos 1 se parezca al de acá, tendría que hacer lo siguiente. S más 2 menos 1 y menos 2, para que no se altere la expresión. O sea, le estoy sumando y restando 2 para que no se altere la expresión. Todo eso sobre s más 2 al cuadrado, y ese 9 lo podemos reemplazar como 3 al cuadrado. Ya van a ver que nos va a beneficiar. Seguimos viendo 1 sobre s menos el s más 2 lo obviamos tal y como está, pero hacemos la operación del menos 1 con el menos 2 que nos da menos 3. Todo esto sobre s más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Sigamos revisando. Vamos creando una nueva diapositiva. Y lo siguiente que hay que hacer es esto. Vamos a copiar primero la expresión. La expresión que yo necesito es esta, que es mi función x de s original, más esto igualado a esto, que es lo que estoy llegando, ¿no? Entonces yo tengo que mi función x de s original es 5s más 13 sobre s que multiplica a s cuadrado más 4s más 13. Y eso es igual a la expresión que tenía acá, que sería 1 sobre s menos, este menos afecta toda la expresión, s más 2 menos 3 sobre s más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Verdad? Lo siguiente que hago es esto. Aquí tengo 1 sobre s y voy a separar la parte de arriba.
¿Cómo vamos a separar? De la siguiente manera. Este menos afecta toda la expresión. Entonces aquí tendría menos s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y este menos que afecta toda la expresión multiplica con el menos 3 y tendría menos por menos más 3 sobre s más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto sí es válido, porque lo que estoy haciendo es separar los numeradores colocándole el mismo denominador. Eso sí es válido, ¿sí? Como que tú tengas, por ejemplo, 2 más 2 sobre 4. Tú sabes que eso cuánto es, 2 más 2, 4, y 4 dividido para 4 es 1. Es lo mismo que yo ponga 2 sobre 4 más 2 sobre 4. Estoy separando los denominadores, perdón, los numeradores con el mismo denominador. 2 sobre 4 sería 1 medio y 1 medio más 1 medio es 1. ¿Sí ven? Se cumple. Entonces no hay nada de malo en separar los numeradores colocando el mismo denominador. Eso sí se puede hacer. Lo contrario no se puede hacer. Bueno, y esto acá era 5s más 13 sobre s que multiplica s cuadrado más 4s más 13. Les recuerdo que esta es mi función x de s, o sea, el ejercicio original. Aquí está 5s más 13 sobre s por s cuadrado más 4s más 13. Y esto es lo que yo he hecho. Lo que he estado haciendo es biparticionando la expresión a través de sus factores. Cuando llego a esto ya puedo aplicar la transformada inversa. Esto se debe a que hay dos propiedades que nos van a ayudar a poder transformarla, que son las siguientes. Vamos a poner aquí propiedades que les recomiendo que se las aprendan, que son las siguientes. A ver. Si yo tengo Euler a la menos at que multiplica el coseno de w sub 0 t por nu de t, esto al aplicarle la transformada me da como resultado s más a sobre s más a al cuadrado más w sub 0 al cuadrado también. Para una región de convergencia, valores reales de s mayores que 0. Y la otra propiedad que vamos a usar es la siguiente. Euler elevado a la menos a por t por el seno de w sub 0 t multiplicado por nu de t. Al aplicarle la transformada de Laplace me da como resultado w sub 0 sobre s más a al cuadrado más w sub 0 al cuadrado para una región de convergencia S mayor que 0. Ya esas son las propiedades que vamos a usar. Las vamos a aplicar aquí, en este y este. Obviamente aquí dice transformada, pero si quiero usar la transformada inversa es porque quiero pasar de esto hacia acá. ¿Sí? Eso está claro. Entonces aplicando las propiedades, por ejemplo en el caso de aquí, yo tendría s más 2, aquí el valor de a sería 2. Y el valor de w sub 0 aquí sería 3. Y lo único que hago es aplicar, o sea, vamos haciéndolo aquí mismo. La transformada de 1 sobre s, esa ya la conocen, que la transformada inversa de 1 sobre s es nu de t. Y aquí menos, aquí tenemos un signo menos. La transformada inversa de esto de aquí, ¿a qué propiedad se ajusta? A la de acá, a la primerita. Si se dan cuenta, tenemos s más a, s más al cuadrado, más w sub 0 al cuadrado. Entonces sería Euler elevado a la menos a. El valor de a en este caso sería 2. 2t por el coseno de w sub 0. W sub 0 aquí sería el 3. Coseno de 3 t por nu de t. Y ahí ya tenemos esa expresión. Ahora la de aquí abajo.
Ahora la de aquí al lado, perdón. Esto de aquí, al pasarlo al dominio del tiempo, ¿qué expresión se ajusta? Yo diría que se ajusta la de aquí abajo, porque solo tiene una constante W sub 0 arriba, al igual que en este caso. Entonces esto vendría a ser igual a Euler elevado a la menos A. ¿Cuánto vale A? En este caso A vale 2. Euler elevado a la menos 2t por el seno de W sub 0. ¿Quién es W sub 0? Esta constante de acá. Seno de 3. W sub 0 también vale 3. 3t por nu de t. Y esa vendría a ser la transformada inversa. O sea, yo tendría como solución ya, solución de la transformada inversa, que mi transformada inversa de 5s más 13 sobre s por s cuadrado más 4s más 13 es igual a nu de t menos, por el menos que está aquí, ¿no? Menos Euler elevado a la menos 2t por el coseno de 3t por nu de t más Euler elevado a la menos 2t por el seno de 3t por nu de t. Ya tengo mi expresión en nu de t, pero aún no he respondido a la pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? Lo que me preguntaron al comienzo. Encontrar el valor final. Para encontrar el valor final tienen que saber cuáles son los teoremas del valor final e inicial. Ya les explico. Son solo dos propiedades. Teorema del valor inicial y teorema del valor final. Vamos a poner aquí teorema del valor inicial y teorema del valor final. ¿Qué nos dicen estos teoremas? Lo voy a poner con morado. El teorema del valor inicial, lo vamos a abreviar así, TBI, nos dice lo siguiente. Yo tengo esto. ¿Qué es x de 0? Es la función evaluada en 0 por derecha. Esto es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por x de s. Y mi teorema de valor final, TBF, va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito de mi función x de t en el dominio del tiempo. Y a su vez esto es igual o equivalente al límite cuando s tiende a 0 de s por x de s. Pongan atención a esta relación, la de abajo. El teorema de valor final dice, cuando yo tengo en el dominio del tiempo en x de t, yo aplico el límite cuando t tiende a infinito. Pero si tengo en el dominio de la frecuencia, lo que hago es multiplicar s por la función x de s que quiero evaluar y aplicar el límite cuando s tiende a 0. Entonces, ¿a mí qué me estaban preguntando? Me estaban preguntando el valor final de x de t. Entonces, ¿cuál debo usar? Este de aquí, teorema de valor final, este de aquí, aplicando el límite cuando t tiende a infinito de x de t. Si yo aplico el límite cuando t tiende a infinito, fácilmente puedo darme cuenta de lo siguiente. Aquí tengo mi función x de t porque ya la tengo en el dominio del tiempo. Si yo aplico cuando t tiende a infinito, Euler elevado a la infinito por el menos que está aquí sería Euler elevado a la menos infinito. Y Euler elevado a la menos infinito es 0. Lo mismo pasa con esto. Euler elevado a la menos 2t. Cuando t valga infinito, por el menos 2 se hace menos infinito y tendré Euler a la menos infinito que es 0. Y aquí tendré Euler, acá tendré nu de t. Si evalúo t cuando t valga infinito, tendré nu de infinito. Y nu de infinito vale 1. Porque la señal nu es así, nu de t. Y cuando tiende al infinito, sin importar que tiende al infinito, siempre la magnitud de la señal nu va a ser 1. Por eso nu de t vale 1. Entonces, según lo que nos estaban preguntando, el valor final
el valor final de x de t es 1. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Ahora, solo para poder verificar aún más la propiedad. Si yo hubiese querido hacerlo en el dominio de la frecuencia, o sea con x de s y no con x de t, lo que tenía que hacer es aplicar la expresión que está acá. Vamos aplicándola para ver cómo nos va. Si la aplico, lo que yo tenía que hacer era lo siguiente. El límite cuando s tiende a 0 de s por x de s. ¿Cuánto vale mi x de s? Mi x de s vale. Vamos copiando el x de s, sería 5s más 13 sobre el s por s cuadrado más 4s más 13. Esa es mi expresión x de s, o sea, la expresión que me da el problema. Lo que estoy haciendo es aplicar esta parte de la propiedad, la que me dice que multiplique s por x de s y evalúe s cuando tiende a 0. Aquí fácilmente puedo simplificar este con esto, y cuando s tiende a 0 tendría 5 por 0, 0, 0 al cuadrado, 0, 4 por 0, 0, y me quedaría 13 sobre 13, que es 1. ¿Sí ven? También me da 1, entonces se está cumpliendo la propiedad. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase hacemos otro ejemplo. Espero que se haya entendido. Los quiero mucho, por favor estudien y no se rindan nunca. Bueno.